seguimos. Entonces ahora vamos a seguir con el circuito hamiltoniano, ¿cierto? Hasta ahora ya vimos euleriano. ¿Euleriano qué características tiene? Ser circuito o camino simple y uno que busca todos los aristas. Debe recorrer todas las aristas. Hacer simple implica que solo una vez. Ahora, ¿qué pasa, muchachos? Los caminos hamiltonianos tienen una característica distinta. Primero, son circuitos o caminos simples. ¿Qué quiere decir eso de nuevo? Que no se pueden repetir. Las aristas. Ahora, ¿qué pasa? En los circuitos hamiltonianos solo podemos pasar una sola vez por cada vértice. Solo pasar una vez y recorrerlos todos. Esas son las dos condiciones. Primero, pasar solo una vez y recorrerlos todos. ¿Sí? No puede repetir vértices. Si vuelve a pasar por el mismo vértice, ya no es un circuito ni caminos hamiltonianos. No te entiendo. ¿Cómo así? A menos de que fuera un circuito. O sea, en circuito se perdona la regla porque usted entra y sale del mismo. ¿Sí? Es la única que se perdona. De resto solo puede pasar una vez por cada vértice. Sí, buena pregunta, porque ahí tiene como inconsistencia. Sí, es la única que se perdona. Que como es un circuito, debe iniciar y terminar en el mismo. Pero no se permite que se repitan otros vértices dentro del camino. ¿Sí me siguen? Es como, de hecho, el circuito hamiltoniano, muchachos, ¿ustedes han escuchado el problema del agente viajero? Bueno, es que ese uno habla de ese problema. Entonces, muchachos, ¿qué pasa? El problema, asociémoslo a una empresa de mensajería, ¿sí? ¿Qué tiene que hacer el mensajero? Llegar a cada destino sin pasar. O sea, digamos el mensajero tiene que entregar en 10 casas. ¿Cuál es la idea? Hacer un camino sin que el mensajero repita ¿qué? Casa. Es un problema que se puede resolver con un algoritmo que encuentra un circuito hamiltoniano, como el algoritmo de Dijkstra, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Algoritmo de Dijkstra no. Se puede solucionar con un algoritmo que encuentra un circuito o un camino hamiltoniano. Entonces, características de los hamiltonianos. Primero, ¿son circuitos o caminos simples? ¿Qué quiere decir eso? No se pueden repetir aristas. Segundo, Hamilton quiere que recorras todos los vértices los vértices solo una vez. Bien, muchachos. Entonces, vamos a la definición a la definición formal. Entonces, un camino hamiltoniano en un grafo dado G es un camino ¿qué? ¿Cuál es la palabra clave aquí? Simple. ¿Qué pasa exactamente una vez por cada vértice? Se perdona en el circuito porque tanto el de llegada y el de salida son el mismo. ¿Sí? Es la única que se exceptúa. Y un circuito hamiltoniano es lo mismo, pero es un circuito simple, que pasa exactamente una vez por cada vértice. Entonces, observen acá. Vamos a ver, en este circuito hamiltoniano, observen. Vamos a empezar, este es un circuito o un camino hamiltoniano. Un circuito, ¿dónde iniciamos, dónde terminamos? Bueno, en cualquiera, ¿no? Entonces, muchachos, ¿qué pasa? Miren acá, empezamos acá, ya recorrimos luego acá, recorrimos luego acá, este. ¿Sí lo ven? ¿Va cubriendo qué? Todos los vértices, ¿cierto? Miren acá. Tan, y finalmente. ¿Sí? ¿Sí lo ven? No se ve bien, ¿no? Es que hace falta un telón. Bien, muchachos, entonces esa es la característica de los circuitos y caminos hamiltonianos. ¿Euler qué quiere? Cuando hablamos de ¿Euler qué quiere? Pasar por todas las aristas, ¿sí? Todas las aristas. Exactamente una vez. ¿Qué quiere Hamilton? Todos los vértices, una sola vez. Entonces, muchachos, devolvámonos al problema que inspiró esto, que es este de acá. Yo les pregunto, ¿habrá un circuito hamiltoniano? Miremos a ver. Circuito. Vamos desde A hasta A.
Voy a marcarlo con verde. Empezamos aquí. Luego vamos. Sí, mírenlo. Sí lo hay. ¿Sí lo ven que hay un circuito hamiltoniano? Porque puedo ir de un vértice al mismo pasando por todos los vértices. Solo una vez. Al ser caminos o circuitos simples, no se pueden repetir aristas. Tanto en Euler como en Hamilton no se pueden repetir aristas. ¿Listo? No se pueden repetir aristas. ¿Qué quiere Euler? Recorrer todas las aristas. ¿Qué quiere Hamilton? Recorrer los vértices solo y solo una vez. Excepto cuando es circuito, que el inicial pues tanto de venida como de ida. ¿Listo? Vale, me siguen allí las definiciones porque en el parcial, profe, es que no me acuerdo si era Hamilton o que era Euler. Euler, recuerde que está asociado con aristas. Hamilton está asociado con vértices. Eso es lo que ustedes tienen que recordar. Yo les recomiendo mucho esas reglas de asociación. ¿Sí? Hamilton, vértices, Euler, aristas. ¿Sí? Y todos son caminos o circuitos simples. ¿Qué significa? Que no se pueden repetir aristas. En ambos casos, por ser simples. Tanto circuitos simples como caminos simples. Porque en el parcial empiezo, no, hay un camino euleriano, hay un circuito euleriano. Entonces deben tener claros esos conceptos, ¿vale? Trátenlos de asociar de una la mejor manera que puedan. De hecho, les recomiendo el curso porque hablan del concepto de fragmentación, que es lo que estoy aplicando acá. Conceptos pequeños que se entrelazan entre sí. Es una de las maneras más eficientes de aprender, en lugar de aprender de memoria. ¿Sí? Primero, si usted aprende conceptos y su relación, ¿qué puede hacer? Tratar de unirlos con otros conceptos que ustedes tengan en la cabeza. De hecho, así nace la investigación. ¿Sí? ¿La investigación qué es? Cuando uno plantea, lo que a mí me va a tocar hacer dentro de poco, cuando esté planteando mi tesis de doctorado, yo voy a coger conceptos que sé y tratar de crear conexiones con otros conceptos para ver qué sale. ¿Sí? Algo que no se haya hecho. O sea, por ejemplo, uno puede tener el concepto, digamos, yo por ejemplo puedo decir que un circuito euleriano, digamos, sabemos la definición de circuito euleriano, ¿no? ¿Sí? Y digamos algo nuevo, y digamos por ejemplo el sistema de transporte de la ciudad de Tuluá, que yo podría modelar como un grafo. ¿Podría modelarlo como un grafo el sistema de transporte de la ciudad de Tuluá? ¿O no? ¿Cómo lo modelaría? ¿Qué serían los vértices? Las intersecciones. ¿Y las aristas qué serían? Los caminos. Entonces yo podría decir algo así, aunque no aplica, que hay un circuito euleriano en la ciudad de Tuluá. ¿Qué están haciendo ustedes? Circuito euleriano y un problema totalmente distinto, que es el transporte en la ciudad de Tuluá. Unes tres conceptos. Primero, ¿qué es un grafo? Segundo, concepto euleriano. Y tercero, el conocimiento que tengas del transporte de la ciudad de Tuluá. ¿Qué haces para generar conocimiento? Creas nuevas aristas. Y es lo que se hace actualmente en los doctorados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en estos momentos es muy difícil crear un concepto nuevo. De la nada. Porque las cosas ya están muy exploradas. ¿Qué se hace actualmente para hacer una tesis doctoral? En lo que pues, yo por ahí me ha tocado leer sobre eso. La mejor estrategia es coger conceptos que aparentemente no están relacionados. ¿Y cuál es el objetivo? Hallar una relación. Así funciona el conocimiento como grafos. ¿Cuáles son los conceptos? Los nodos. ¿Y cuál es el conocimiento en general? Las aristas. ¿Sí me siguen? Eso es lo que aconsejan en el curso, que de nuevo les insisto. Muchachos, los videos son de 5 minutos. No toma más de 2 horas una semana. ¿Sí? Y los quizzes lo ponen a pensar a uno, pero son relativamente fáciles. ¿Sí? Yo ya voy por la tercera semana. Ya mañana o pasado mañana hago no, realmente el jueves hago la cuarta semana. ¿Sí? Les recomiendo mucho ese curso, muchachos, porque a mí me ha abierto la mente con respecto a estas cosas. Por ejemplo, en el quiz, ¿qué se pretendía? El quiz no era saberse de memoria cuál era el grado de, cuál es el número de aristas en un grafo completo, ¿o sí? El análisis, es lo que vale. ¿Sí? Muchachos, ustedes no necesitan saber muchos conceptos. Necesitan saber conceptos fundamentales y saber cómo relacionarlos. Entonces, muchachos, de hecho, ustedes pueden coger el libro de este curso, que es el libro de ¿qué? Grassmann, que está en la... No sé si lo han pedido en biblioteca ya. Bueno, no puedo decir lo que... pero ya saben. ¿Sí? Entonces, muchachos, ustedes pueden coger el libro de Grassmann que está en biblioteca. Y ustedes pueden empezar con ejercicios fáciles. Pero ¿qué pasa con los ejercicios fáciles si usted los repite mucho? ¿Qué pasa? Mecaniza, desaprende. ¿Cuál es la idea de aprender? Si usted empieza con unos ejercicios fáciles y ya entiende el concepto que quería hacer, atacar ejercicios
difíciles. Yo recomiendo que uno inicie, muchachos, cuando está estudiando, uno inicie con ejercicios fáciles para afianzar el concepto, pero no se quede pegado ahí. Ataque los ejercicios que tienen asterisco, doble asterisco. ¿Por qué? ¿Por qué le recomiendo atacar esos ejercicios? ¿Qué tienen esos ejercicios? ¿Qué los ponen a hacer? A pensar. Esa es la idea. Cuando ustedes piensan y usted dice, ah, es que yo aquí puedo aplicar esto de la regla suponiendo esto. Eso es crear conocimiento. El conocimiento se crea así, una red de conceptos conectada entre sí. ¿Sí? Bueno, eso es lo que me queda de ese curso. Entonces, muchachos, de nuevo les hago el llamado. No toma mucho tiempo. Si yo tuviera aquí sala, les haría quizzes en el campus, pero no como nota dentro del curso y no fuera del curso, de ese curso. Pero lamentablemente no tenemos sala, entonces pues, no porque sería injusto, ¿sí? Con los que no tienen celular. ¿Listo? Entonces, bien, muchachos. Pero me gustaría que hicieran ese curso. Bien, muchachos. Entonces, les hago una pregunta. Ya ahorita de estos grafos hablamos de eulerianos, circuitos y caminos eulerianos. ¿Ese primero tenía un circuito euleriano? Sí, no, ¿por qué? Circuito euleriano el primero. No, ¿por qué? Para empezar, Z y T tienen grado impar y ya eso lo mata, ¿sí? Segundo, porque recuerden que al tener grado impar hay uno de entrada y uno de salida, pero queda una mocha ahí. O sea, ¿puedo entrar? No puedo salir. ¿O puedo salir? ¿No puedo entrar? Y lo segundo es, ¿habrá un camino euleriano? La respuesta es sí, de Z a T. ¿Sí? Perdón, de T a Z, ¿sí? ¿Por qué? Porque puedo recorrer todas las aristas sin repetir. Ahora, hablemos de Hamilton. ¿Habrá un circuito hamiltoniano en ese primer grafo A? ¿Ustedes qué me dicen? Circuito hamiltoniano. ¿Puedo recorrer todos los vértices una sola vez sin repetir aristas? ¿Circuito hamiltoniano? ¿Circuito hamiltoniano? ¿Por qué? Porque si voy de T a T, ¿cierto? ¿Sí? Si ustedes miran, para hacer circuito, yo debo recorrer T y Z. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Que entro a T, pero para salir de T necesito otra arista. ¿Qué pasa si entro de Z a T? ¿No puedo? No puedo salir, ¿cierto? Estamos hablando de circuitos hamiltonianos, ¿sí? Entonces yo no puedo ir de T a T, o no puedo ir de Z a Z, ¿sí lo ven? Porque necesito pasar por ¿dónde? ¿Qué me exige Hamilton? ¿Qué me está exigiendo Hamilton? Una vez por cada vértice, ¿cierto? Eso quiere decir de que cuando entre a T, que obligatoriamente tengo que pasar por T, tengo que devolverme ¿por dónde? Por la misma arista. ¿Y eso qué rompe? ¿Qué regla? Que no son circuitos simples, ¿sí? Recuerden que tanto circuitos hamiltonianos como circuitos eulerianos son circuitos simples. Estamos hablando de hamiltoniano. Ahora les pregunto, ¿habrá un camino hamiltoniano? ¿Sí o no? Sí, ¿por dónde está? Recuerden que un camino no puede ir de un vértice a cualquier otro. ¿Ustedes qué me dicen? ¿Habrán caminos hamiltonianos? Camino. ¿Por qué no? Si yo fuera de W a T, por ejemplo, ¿podría? Recorriendo todos los vértices. Miren y verán que sí. Miren acá. Observen. Miren que yo sí puedo ir. ¿Sí lo ven? Empecé en W, X, Y, Z, I, T. ¿Sí lo vieron? Sí hay un camino hamiltoniano, más no hay circuito. ¿Por qué? Porque cuando yo entro a T, ¿cierto? Tengo que volverme por el mismo, ¿sí? No hay forma. Entonces, muchachos, y este segundo, les hago la pregunta, ¿habrá un circuito hamiltoniano? La idea es recorrer todos los vértices al menos una vez. ¿Por qué no? Por el E, ¿cierto? El E, ¿qué pasa? Si yo voy de D a D, tengo que pasar obligatoriamente por E. E es el problema. ¿Sí lo ven? No hay un. Entonces, ¿qué podemos decir de estos dos? En ninguno hay ¿qué? En ninguno hay circuito, ¿cierto? Bueno, voy a tener que poner así, miltoniano, ¿cierto? Por esa razón, porque es que
Si voy de A a A, tengo que pasar obligatoriamente por E, ¿cierto? Para recorrer los vértices C y D, pero no puedo volverme por ahí. ¿Por qué los vértices deben recorrerse al menos una vez? Y ahora hablemos de camino hamiltoniano. ¿Cuál sería? Entonces, muchachos, esperen, yo borro algo. Ah, eso es un error. Entonces, muchachos, ¿de dónde a dónde, perdón? De E a A. De C a A. Vamos de C, vamos a D, luego a E, luego a B y finalmente a A. Entonces, si hay camino hamiltoniano, más no hay circuito, ¿sí? Entonces, mucho cuidado, porque yo puedo presentarles un grafo y ponerles 4 opciones. Hay camino euleriano, hay circuito euleriano, hay camino hamiltoniano o hay circuitos hamiltonianos. Recuerden de nuevo las definiciones. Díganmelas ustedes. Camino euleriano, ¿qué es? Primero, recorre todas las aristas solo una vez y es un circuito o camino simple, dependiendo de lo que le están pidiendo. Y respecto a hamiltoniano, ¿qué podemos decir? Todos los vértices una sola vez, ¿sí? Sin repetir también aristas, ¿por qué? Porque son circuitos y caminos simples, ¿sí? Que esa es la confusión, no es que a mí me enreda. O sea, usted debe tener claro es que ambos son simples, tanto caminos o circuitos simples. Euler, ¿qué quiere? Cubrir aristas. Y Hamilton, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? Cubrir vértices. Eso es la diferencia, ¿sí? Entre ambos, ¿sí? Bien, muchachos. Entonces, muestra que Katsu N tiene un circuito hamiltoniano siempre que n sea mayor o igual que 3. ¿Por qué en K1 y en K2 no hay circuito hamiltoniano? Pues de K1 no podemos decir nada. ¿Y K2? Ni siquiera un circuito, ¿cierto? ¿Qué podemos decir de K3? Si hay un camino, ¿sí lo ven? Voy de A a B a C y luego a A. Sí, puedo hacer esto. Sí, puedo ir así. Y ya. ¿Qué podemos decir de K4? ¿Qué observan? Que siempre hay qué. ¿Qué observan, muchachos? Que hay un camino. Pero dentro del grafo completo, ¿ustedes qué pueden ver? ¿Qué estructura ven? Hay una estructura que ustedes pueden ver que realmente lo garantiza. El ciclo. En el ciclo siempre hay. ¿Sí me entienden por qué en el ciclo siempre hay un circuito hamiltoniano? Porque yo arranco en un vértice y doy la vuelta sencillamente. ¿Qué característica tienen los grafos completos? Pues que tienen un circuito adentro, si lo ven. ¿Sí? Entonces, de los circuitos especiales se puede decir, en el caso del circuito de Euler se pueden repetir vértices, pero en el caso del circuito hamiltoniano, ¿qué? No se pueden repetir vértices porque Hamilton solo los quiere recorrer una vez. Los caminos especiales son caminos simples. En el camino de Euler se pueden repetir vértices, pero en el camino de Hamilton no se pueden repetir vértices. Esto es como duplicado, ¿cierto? No me gustó cómo está esto. ¿Esto hay que revisarlo? ¿Sí o no que está repetido? Como que sí, pues ya lo dijiste. Repetido pero de forma diferente. Entonces, muchachos, vamos a hacer un resumen. ¿Listo? Entonces, muchachos, de nuevo, enfoque en los conceptos y en unir ideas. ¿Listo? Entonces, muchachos, ¿qué podemos decir de caminos hamiltonianos? Primero, ¿qué es? Un camino simple. Segundo, no se pueden vértices. Eso es todo lo que hay que decir. El hecho que sea camino simple implica que no se pueden repetir aristas. ¿Sí? ¿Y qué podemos decir de circuitos hamiltonianos? Primero, ¿qué es? Circuito simple. Recuerde que lo simple implica que no se pueden repetir aristas. Segundo, no se pueden repetir vértices, pero hay una excepción. Excepto el de inicio. Sí, pues es obvio porque necesita llegar allí. Es la única excepción. Sí. Entonces yo, por ejemplo, yo podría hacer preguntas que voy a hacer en el Sócrates ahora.
Por ejemplo, para preguntarles, en un grafo Z-N hay un circuito hamiltoniano, hay un circuito simple, eso es lo que puedo preguntar. ¿Sí? Entonces, muchachos, preguntas hasta aquí. Ya, uy, no se puede, no se puede. Entonces, muchachos, hasta aquí sería el tema de hoy, ¿cierto? Para ya no meterles más información. Sí, ya la otra semana entramos en isomorfismos y algoritmos para acabar. Entonces, muchachos, abran su Sócrates, vamos a hacer una actividad.